Buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Fortini, soy neurólogo infantil y fui invitado a este curso para hablarles sobre el tratamiento farmacológico de la epilepsia. Es un tema muy amplio que trataremos de resumir en pocas diapositivas y tratando de transmitir conceptos muy básicos que nosotros tenemos en cuenta, los neurólogos y los epileptólogos, a la hora de elegir una droga anticrisis epiléptica para un paciente con un determinado tipo de epilepsia en relación a la edad, al tipo de crisis epiléptica, al tipo de epilepsia o al tipo de síndrome epiléptico que se está desarrollando. Bueno, como habrán visto a lo largo de este curso, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más comunes que existen, afectan alrededor del 1% de la población general, afecta a todos los grupos etarios, se caracteriza por una predisposición crónica para generar crisis epilépticas y puede estar asociada a consecuencias cognitivas de severidad variable, consecuencias psicológicas y sociales. Como habrán notado, diferentes expositores mostraron en sus presentaciones esta diapositiva, que es la clasificación de las epilepsias por parte de la Liga Internacional contra la Epilepsia. La importancia de este artículo fue que se definió la hoja de ruta para clasificar el tipo de crisis epiléptica, el tipo de epilepsia, los diferentes síndromes epilépticos y su etiología y las comorbilidades asociadas a diferentes tipos de epilepsia. Por supuesto que en una charla sobre el tratamiento farmacológico de la epilepsia, esta hoja de ruta no puede estar ausente, ya que el tratamiento farmacológico de la epilepsia está definida por el tipo de crisis que un paciente presenta, si es una crisis de inicio focal, si es una crisis de inicio generalizado o de inicio desconocido, el tipo de epilepsia y los diferentes síndromes epilépticos. También, a la hora de elegir un tratamiento farmacológico para la epilepsia, vamos a tener en cuenta su etiología, si es una epilepsia por un daño estructural del cerebro, una malformación estructural, si esa epilepsia o ese síndrome epiléptico tiene una causa genética, infecciosa, metabólica, inmunológica, o al momento de definir un tratamiento farmacológico desconocemos la etiología. Y también tenemos que tener en cuenta las comorbilidades o las asociaciones de la epilepsia con otras enfermedades u otras entidades en un mismo paciente. Por ejemplo, no es lo mismo elegir una droga antiepiléptica en un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, o un paciente que tiene hipotiroidismo, en un paciente que tiene cálculos renales, o en una enfermedad sistémica donde la droga antiepiléptica puede generar o complicar esa entidad asociada con la epilepsia del paciente. Entonces, en esta diapositiva pueden ver los diferentes síndromes epilépticos que existen, actualmente definidos y aceptados por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Podrán ver a la izquierda y en color azul los síndromes epilépticos focales, donde los pacientes tienen crisis de clínica focal, los síndromes epilépticos generalizados, síndromes epilépticos que asocian crisis focales o generalizadas, y en el extremo derecho y en color bordeaux se mencionan las encefalopatías epilépticas y de desarrollo, que son por lo general epilepsias que están determinadas por genética y de un curso evolutivo un poco más severo, con un deterioro neurológico y cognitivo de los pacientes. Por supuesto, la elección de la droga anticrisis epiléptica está definido por la edad de aparición de estos síndromes
y las características de las crisis y obviamente la etiología. Bueno, una crisis epiléptica focal es aquella crisis que se origina por una descarga eléctrica normal en un punto determinado del cerebro, y las características clínicas de esa crisis estarán definidas por el área cerebral involucrada en esta descarga. En esta diapositiva pueden observar el famoso músculo de Penfield, que es una representación visual del cerebro que muestra cómo las diferentes partes del cuerpo están representadas en la corteza cerebral, tanto en la corteza motora como en la corteza somatosensorial, y destaca la relación entre la actividad cerebral y la función motor y sensorial de las diferentes partes del cuerpo, y muestra una figura distorsionada donde las áreas más grandes corresponden a partes del cuerpo que requieren una mayor precisión y control. Entonces pueden ver cómo la representación de las manos y los dedos y la lengua y los labios son mucho más grandes y representan áreas neuronales mucho más extensas que otras partes del cuerpo. Y en el gráfico de la derecha pueden observar la distribución espacial que tiene las diferentes partes del cuerpo, tanto en la corteza sensorial como en la corteza motora. Y esto a mí me parece muy importante destacar, porque ustedes son una de las partes más importantes del equipo médico y el equipo de salud, y son a veces los que comparten mayor tiempo con un paciente, por ejemplo, internado, y entonces que ustedes presencien una crisis epiléptica y le puedan definir a un médico o a un neurólogo o a un epileptólogo cómo fue clínicamente una crisis, y a partir de su información el neurólogo o el epileptólogo definir si se trata de una crisis de inicio focal o generalizado, es muy importante, debido a que ustedes pueden ser partícipes de la decisión de ese tratamiento médico en la elección de la droga anticrisis epiléptica. En cambio, una crisis generalizada es la que se origina como consecuencia de una descarga eléctrica normal que afecta simultáneamente la extensión de la corteza cerebral y de manera bilateral, y puede estar caracterizada por fenómenos tónicos, por fenómenos clónicos, por fenómenos atónicos o crisis epilépticas que no tienen un componente motor, como son las crisis de ausencias. Y por supuesto, el tratamiento farmacológico es diferente al tratamiento de las crisis epilépticas de inicio focal. El tratamiento de la epilepsia debería representar un abordaje integral. No solamente debería reducirse al tratamiento de las crisis y sus causas, sino que debe enfocarse en un conjunto de circunstancias que inciden sobre la familia y el paciente, entre ellos los aspectos psicológicos, psiquiátricos y cognitivos. También, si son niños, aspectos a tener en cuenta como los de aprendizaje, las dificultades que ocasionan en la vida cotidiana, en la vida familiar, y las crisis epilépticas, y cómo repercute provocando alteraciones en las relaciones sociales de los pacientes. De hecho, muchos pacientes esconden el diagnóstico de la epilepsia, no lo comentan ni siquiera a sus amigos o en los entornos laborales, en los entornos académicos. Entonces, no solamente el abordaje del tratamiento de la epilepsia debería estar representado por una droga anticrisis epiléptica, sino para tener en cuenta un abordaje integral. Pero como pueden ver en esta diapositiva, para hacerle frente a las crisis epilépticas de un paciente,
podemos elegir tratamientos farmacológicos, tratamientos no farmacológicos como la dieta cetogénica o un estimulador del nervio vago, que son dispositivos electrónicos que generan un cambio o modificaciones en neurotransmisión cerebral y también podemos tener la posibilidad en algunos pacientes de recomendar un tratamiento quirúrgico de las crisis epilépticas en etiologías particulares. Entonces hay que reconocer que el tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes con epilepsia tiene como principal objetivo la eliminación o la disminución de las crisis epilépticas y de esa manera reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con estas crisis epilépticas y también tratar de asegurar una calidad de vida satisfactoria para la persona enferma y su familia. Muchas personas, sobre todo en la edad adulta, pierden hasta la autonomía por culpa de las crisis epilépticas. Muchas veces en el entorno de su hogar pueden provocar accidentes domésticos o accidentes en vía pública, etc. Entonces los pacientes y sus familias se ven afectadas por una disminución importante en su calidad de vida. Entonces cuando hablamos de disminuir el número de crisis epilépticas y disminuir los riesgos asociados a la epilepsia, hablamos de reducir la mortalidad y esta mortalidad muchas veces está provocada directamente por las convulsiones o está relacionada indirectamente con la epilepsia o esa mortalidad puede obedecer a otros factores como por ejemplo la causa de una epilepsia, por ejemplo una etiología tumoral. Cuando hablamos de la morbilidad asociado a las crisis epilépticas, hablamos de fracturas, traumatismos encefalocranianos o daño cerebral o, como es muy frecuente, accidentes domésticos en forma de caídas, quemaduras, que son ocasionadas directamente como consecuencia de las crisis epilépticas. También riesgos asociados a la epilepsia y dependiendo de la etiología, el número de crisis, la intensidad, etc., podemos observar deterioros cognitivos en algunos pacientes y un aspecto psicosocial vinculado a las crisis epilépticas en ámbitos académicos, en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, en ámbitos recreativos y estos puntos hay que tenerlos en cuenta como objetivos del tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces el objetivo del tratamiento farmacológico tiene dos puntos principales. Primero, el control de las crisis epilépticas y segundo, tratar de eliminar la actividad epiléptica subclínica. Con respecto al control de las crisis epilépticas, tenemos que saber que el 80% de los pacientes lograrán una remisión de las crisis epilépticas en los primeros 2 años de tratamiento, el 70% de ellos tendrá una remisión completa de crisis. Pero también tenemos que conocer que entre el 20 y 30% de los pacientes tienen crisis fármaco-resistente, es decir, crisis epiléptica que no responden a un tratamiento farmacológico bien elegido de acuerdo al tipo de crisis epiléptica, el tipo de epilepsia o el tipo de síndrome epiléptico. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el control de las crisis epilépticas debe tener un equilibrio con respecto a los efectos adversos, es decir, tenemos que asegurarnos que el control de las crisis epilépticas no esté asociado a efectos adversos contraproducentes para el paciente. Como pueden ver en esta diapositiva, desde 1850-60
se desarrollaron diferentes drogas anticrisis epilépticas, de las cuales la mayoría se comercializan en la Argentina, y algunas de ellas son muy antiguas, como el fenobarbital, las benzodiazepinas, el ácido valproico, y las últimas denominadas de tercera generación. La mayoría las podemos conseguir en nuestro país. Ahora, como pueden ver, no hay pocas, pero tampoco son muchas drogas anticrisis epilépticas, y no todas pueden estar indicadas en un paciente, ya que la elección de todas estas drogas anticrisis es individualizada y depende fundamentalmente del tipo de crisis, o de la epilepsia, o del síndrome epiléptico, del perfil de efectos adversos que puede generar o ocasionar esa droga, y la comorbilidad asociada en estos pacientes, es decir, si existe una enfermedad de base, el perfil farmacocinético, el potencial de interacción farmacológica, es decir, si el paciente utiliza otro tipo de drogas para otras entidades u otras enfermedades, le da el paciente, si una mujer en edad fértil desea o no tener bebés, y por supuesto, y no menor en nuestro medio, el costo. Sabemos que a veces el acceso a las drogas anticrisis epilépticas, sobre todo las más costosas, no está al alcance de todos los pacientes o todos los sistemas de salud provinciales o nacionales. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta a la hora de elegir una droga anticrisis el costo y el acceso que va a tener el paciente a cada una de estas drogas anticrisis. Los mecanismos de acción de las drogas anticrisis epilépticas son muy complejos y a su vez son muy variados. Como pueden observar en los cuadros de color celeste y azul están representadas las diferentes drogas anticrisis epilépticas, y como pueden observar actúan a diferentes niveles de receptores o de canales neuronales. Simplificando los principios y los mecanismos de acción de estas drogas anticrisis, tratan de bloquear la excitación neuronal o aumentar la inhibición neuronal, actuando en diferentes niveles. Pueden bloquear la despolarización neuronal o pueden bloquear la liberación de neurotransmisores excitadores, o pueden favorecer la liberación de neurotransmisores inhibidores, y de esa manera bloquear la excitación neuronal o aumentar la inhibición neuronal. Estas drogas anticrisis, algunas de estas drogas anticrisis pueden tener un único mecanismo de acción, o algunas de ellas pueden tener más de un mecanismo de acción y actuar en diferentes neuronas, en diferentes puntos de la sinapsis neuronal. Las drogas anticrisis epilépticas pueden ser utilizadas en un amplio espectro clínico. Por ejemplo, en los pacientes que ya están diagnosticados con epilepsia, las drogas anticrisis van a ser utilizadas como tratamiento oral crónico para prevenir las crisis epilépticas. Pero estos pacientes epilépticos en algún momento pueden tener recurrencia de crisis. Entonces, algunas drogas anticrisis epilépticas pueden ser utilizadas como un tratamiento de rescate cuando el paciente tiene esa recurrencia de crisis.
Muchas de estas drogas anticrisis epilépticas pueden ser utilizadas por vía intranasal, bucal, intrarrectal o endovenosa, sobre todo las benzodiazepinas como el lorazepam, como el diazepam, como el midazolam, etcétera, que pueden tener diferentes vías de administración. De la misma manera, un paciente puede debutar con un estatus epiléptico, aquellas situaciones donde enfrenta crisis prolongada, o también el estatus epiléptico puede aparecer en un paciente con una situación epiléptica descompensada, y ahí es importante usar por vía endovenosa y como tratamiento de rescate algunas drogas anticrisis, sobre todo las benzodiazepinas, el epamino, la difenilantoína, los fenobarbitales, incluso llegar a anestésicos. Muchos pacientes requieren de drogas anticrisis epiléptica cuando las crisis epilépticas son agudas, sintomáticas o provocadas, por ejemplo, ante ciertos procesos infecciosos como meningoencefalitis, crisis epilépticas que aparecen como descompensaciones metabólicas o para frenar crisis en el contexto de traumatismo encéfalo-craneano. Es decir, que estas drogas anticrisis pueden ser utilizadas como un tratamiento agudo y corto para interrumpir o prevenir crisis en estas situaciones. También las drogas anticrisis epilépticas pueden ser utilizadas en crisis neonatales, por ejemplo, asociadas a la hipotermia y por vía endovenosa. También en los niños menores de 5 años, donde las convulsiones febriles son entidades muy frecuentes, las drogas anticrisis epilépticas, sobre todo las benzodiazepinas, pueden ser usadas como tratamiento en la etapa aguda, pero también tenemos que tener en cuenta que una droga anticrisis epiléptica puede ser utilizada en otras entidades fuera de la epilepsia, como por ejemplo son los trastornos de la salud mental o el dolor crónico, como por ejemplo la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, en las neuralgias o en la migraña. Y el uso de las drogas anticrisis epiléptica implica un tratamiento oral agudo o crónico. Entonces, como le mencionaba previamente, la elección de una droga anticrisis epiléptica depende fundamentalmente del tipo de crisis, del tipo de epilepsia o de síndrome epiléptico. Por ejemplo, en las epilepsias generalizadas, donde se mencionan crisis tónicas, tónicas clónicas, las crisis de ausencia, las mioclónicas o las atónicas, algunas de las drogas más utilizadas y más eficientes para tratar este tipo de crisis epiléptica y este tipo de epilepsia son el valproico, el levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato, el sonizamide, la lacosamida o el perampanel. En las epilepsias focales, en las cuales se observan crisis focales con o sin generalización secundaria, existen numerosas drogas efectivas para este tipo de epilepsia y crisis epiléptica, como la carbamazepina o la oxcarbazepina. En cambio, en los síndromes epilépticos muchas veces uno tiene que elegir drogas casi específicas para estos síndromes epilépticos. Estos síndromes epilépticos por lo general son menos frecuentes y muchos de estos síndromes epilépticos tienen una etiología genética. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del síndrome de West, o durante este curso habrán escuchado hablar del síndrome de West, donde es importante reconocer la eficacia que tiene la vigabatrina y los corticoides a altas dosis en estos pacientes, o por ejemplo el síndrome de Dravet asociado a mutación en el gen SCN1A, donde se utiliza el estiripentol y el cannabis se mostró efectivo, pero también la importancia de reconocer estos síndromes epilépticos es el hecho de que algunas drogas antiepilépticas pueden empeorar las crisis en estos pacientes, como por ejemplo en el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet puede verse empeorado con el uso de fenobarbital, carbamazepina u oxcarbazepina. En el síndrome de Lennox-Gastaut se mostró bastante eficiente una droga como la rufinamida, pero también el cannabis
se mostró eficiente en este grupo de pacientes. Como habíamos mencionado previamente, la elección de las drogas anticrisis epiléptica no solamente tiene que pasar por la elección de el tipo de crisis epiléptica, el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico, sino también tenemos que pensar en los efectos adversos que esta droga anticrisis epiléptica puede provocar en un paciente predispuesto. Siempre tener en cuenta que como son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central, muchas veces los pacientes no la toleran y pueden provocar somnolencia, mareos y cansancio. Pero también tenemos que reconocer los efectos adversos propios de cada una de las drogas anticrisis. Por ejemplo, el ácido valproico, que es una de las drogas más eficientes para las epilepsias generalizadas, puede provocar aumento de peso o síndrome metabólico. Entonces hay que evitarlo en los pacientes con obesidad. El ácido valproico también puede provocar elevación de las enzimas hepáticas, entonces hay que evitar en los pacientes que tienen patologías hepáticas previas. También puede producir reducción de las plaquetas y alteración de la coagulación, por lo tanto deberíamos evitarlo en los pacientes con alteraciones de la coagulación, o puede provocar una alteración del perfil tiroideo, puede provocar ovario poliquístico o osteoporosis en diferentes situaciones clínicas, sobre todo en los pacientes con parálisis cerebral o por ejemplo en pacientes adultos, o puede provocar temblor. También hay que saber que algunas drogas anticrisis epilépticas pueden provocar alergias cutáneas muy serias, como por ejemplo son la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, la oxcarbazepina o la lamotrigina, y estas reacciones alérgicas pueden ser muy leves, pero también pueden ser muy severas e involucrar o diferentes órganos como el hígado y el riñón en situaciones como el Steven Johnson. Bueno, como mencionamos, no solamente el ácido valproico puede producir hepatotoxicidad, sino también pueden afectar la función hepática, el fenobarbital, la fenitoína, la sonosiamida y la carbamazepina. Drogas como el topiramato o la sonizamide pueden provocar cálculos renales. Algunas drogas anticrisis epiléptica como el levetiracetam o el perampanel pueden provocar depresión, irritabilidad, hostilidad y ansiedad. Entonces hay que evitarlo o hay que reconocer estos perfiles de salud mental en aquellos pacientes para evitar el uso de estas drogas anticrisis epiléptica. Y por ejemplo hay otros fármacos como la carbamazepina, la oxcarbazepina o la eslicarbazepina que pueden provocar hiponatremia, y entonces estos efectos adversos tienen que ser reconocidos y advertidos lo antes posible. También tenemos que mencionar que en los pacientes en edad fértil tenemos que hacer un asesoramiento del uso de las drogas anticrisis epiléptica. Por ejemplo, el ácido valproico, el topiramato o el fenobarbital se asocian con malformaciones congénitas. Entonces tenemos que elegir drogas anticrisis epilépticas que tengan un perfil de seguridad mayor para prevenir malformaciones congénitas en el bebé, como por ejemplo la lamotrigina o el levetiracetam, o considerar el cambio de las drogas anticrisis epiléptica en una mujer en edad fértil y que quiere embarazarse. También hay que reconocer que muchos pacientes que asocian una comorbilidad a su epilepsia pueden beneficiarse con el uso de determinadas drogas anticrisis epiléptica. Por ejemplo, en los pacientes epilépticos que tienen migraña, el efecto secundario del valproico topiramato sobre la migraña puede ser beneficioso. O por ejemplo, en los pacientes que tienen trastornos de conducta, el ácido valproico lamotrigina puede colaborar con estabilizador de la conducta, o en el trastorno bipolar, o en el trastorno afectivo, o en la depresión. En los pacientes con trastornos de ansiedad, la pregabalina o clonazepam pueden mejorar no solamente las crisis antiepilépticas, sino también la ansiedad.
en pacientes con obesidad, el uso de topiramato o zonisamide puede colaborar con la pérdida de peso y del apetito. Y en los pacientes que asocian epilepsia con dolor neuropático, neuralgia trigeminal, fibromialgia o síndrome de piernas inquietas, pueden beneficiar su epilepsia y estas entidades con el uso de la gabapentina, de la pregabalina, de la carbamazepina u oxcarbazepina. Entonces hay que tener en cuenta que una comorbilidad puede beneficiarse con el tratamiento o asociar una droga anticrisis epiléptica. También es importante reconocer y tener en cuenta que las drogas anticrisis epilépticas pueden aumentar la actividad de enzimas involucradas en el metabolismo de otras drogas, favoreciendo el metabolismo, disminuyendo su nivel plasmático o incluso aumentando lo mismo. Por lo tanto, el efecto de otras medicaciones que toma el paciente puede verse afectado por el uso de las drogas anticrisis epilépticas o al revés. La efectividad de una droga anticrisis epiléptica puede verse afectada por una medicación que toma de base un paciente. Entonces, por ejemplo, las medicaciones anticrisis epilépticas pueden disminuir el nivel plasmático y el efecto de medicaciones como psicotrópicas, inmunosupresores, antineoplásicos, antibióticos, anticonceptivos, y esto hay que tenerlo en cuenta porque pueden disminuir a veces el nivel o la eficacia de los anticonceptivos o de drogas cardiovasculares. Y otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces la dosificación de una droga anticrisis epiléptica puede estar guiada por la clínica y por la repetición o la remisión completa de las drogas de las crisis que tiene el paciente, y también se puede medir el nivel plasmático que una droga anticrisis epiléptica tiene en sangre y evaluar si está dentro de un rango plasmático terapéutico, es decir, si tiene un nivel dentro de un objetivo determinado para cumplir su rol anticrisis epiléptica. Entonces, como para concluir, tenemos que saber que las drogas anticrisis ideales son aquellas que protegen al paciente contra diferentes tipos de crisis y síndromes epilépticos, no provocan efectos adversos del sistema nervioso central y otros aspectos que deterioren la calidad de vida de ese paciente y de la familia, que puedan contribuir mejorando las comorbilidades asociadas a la epilepsia. También debemos concluir teniendo como dato importante que el 20 al 30% de las epilepsias son fármaco-resistentes, es decir, que no responderán a diferentes esquemas de drogas anticrisis epilépticas en monoterapia o combinada, y por lo general estos pacientes tienen varias drogas anticrisis epilépticas usando al mismo tiempo, con lo cual considerar la posibilidad de que estos pacientes tengan efectos adversos es muy importante. Que algunas drogas anticrisis epilépticas pueden agravar las crisis en síndromes epilépticos específicos, por ejemplo la carbamazepina puede empeorar crisis epilépticas generalizadas, o como habíamos dicho previamente, la carbamazepina puede agravar las crisis en un síndrome epiléptico como el síndrome de Dravet. Que las drogas anticrisis epilépticas pueden utilizarse de manera aguda en el caso de los pacientes que tienen o presentan recurrencia de crisis o estatus epilépticos, y en ellos el uso de las benzodiazepinas seguido de la difenildiantoína o fenobarbital, y la sedación y el uso de asistencia respiratoria mecánica es la secuencia mundialmente aceptada para este tipo de situaciones, y que las crisis epilépticas neonatales, como por ejemplo asociadas a las hipoxias e isquemias neonatal, el fenobarbital es una droga que, a pesar de tener muchísimos años y ser la droga, quizá una de las drogas más antiguas, sigue siendo efectivo y se ha demostrado ser la más efectiva en este tipo de situación, a pesar de que existen en la actualidad drogas anticrisis epilépticas de una generación mucho más nueva y con mecanismos de acción un poco más complejos.
Entonces, muchas veces el hecho de que una droga anticrisis epiléptica sea de nueva generación no implica que sea mejor que una droga anticrisis epiléptica en una determinada situación, en una determinada epilepsia o en un determinado síndrome epiléptico. Muchas gracias por su atención.